¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy aquí Juanma y yo. ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, Silvia, ¿y tú? Estamos aquí sentados para hablar de comunicación en el liderazgo y la primera pregunta que queremos haceros y hacernos es cómo saber si necesito mejorar mi comunicación. Así que os invito a quedaros en este vídeo para descubrir si efectivamente necesitáis mejorarla, que yo intuyo que sí. ¿Cómo dirías? ¿Quién no lo necesita, verdad? ¿Quién no lo necesita? Yo creo que la clave está en querer, más que en pensar si necesito mejorarla, porque si yo quiero mejorarla, inevitablemente me voy a dar cuenta y voy a identificar cosas que necesito mejorar y entonces lo voy a necesitar. Pero si no quiero, pues ya puede venir San Pedro a decirnos, ¿te hace falta? Lo veo clarísimo. Que si no quieres, no hay tu tía. Que no, para ti va a ser un no. Claro. Pero bueno, ¿cómo crees que podrían identificar los líderes si necesitan mejorar su comunicación? Bueno, yo creo que hay aspectos que son básicos y efectivamente no es lo mismo mejorar cuando estás en un punto bueno que mejorar cuando estás en un punto malo. Ejemplos. Yo recuerdo pues, una persona que acompañé recientemente, un director de tecnología, que él quería practicar un estilo de liderazgo muy participativo, en el que pudiera él descargarse de algunos temas que podía absorber su equipo, de algunas responsabilidades, pero claro, necesitaba realizar un ejercicio de delegación efectivo. Y una delegación efectiva no existe si no hay una buena comunicación, si no hay un momento en el que tú eres capaz de transmitir a la gente a quien le delegas cuál es su misión, ¿no? Cuál es exactamente la misión que tú les estás encomendando. Y además les das la información que ellos necesitan para realizar una buena labor. Y la buena labor puede ir en muchos sentidos. No me voy a meter porque ya es una cuestión de delegación y no tanto de comunicación, ¿no? Para otro Pero vídeo. en el momento en el que tú como responsable de un área o como líder ves que hay una discrepancia importante entre lo que tú tienes en la cabeza que esperas que se haga y lo que luego se hace, probablemente venga por un error. O por un fallo en el ejercicio de comunicación que se ha hecho, o porque no se ha sido suficientemente claro en la expectativa, en el mensaje, o porque la otra persona puede ser a veces que le pilles en un momento en el que está un poco a por uvas y no te hayas asegurado que ha entendido efectivamente lo que tú querías transmitirle, ¿no? La comunicación no es unidireccional, sino necesita que las dos partes estén en buena sintonía. Claro, que haya feedback para saber si lo que tú has transmitido es lo que se ha recibido. Efectivamente, y fíjate que hay ejercicios que son muy sencillos, ¿no? Como es la reconfirmación. Bueno, según va avanzando la conversación, es hacer algunas preguntas específicas para asegurar que cuando vamos dando pasos en esa comunicación, pues lo que se ha ido transmitiendo se ha entendido de la manera adecuada. Puede ser con un registro por escrito y un repaso de lo que se va hablando, puede ser simplemente a través de preguntas, etc. Claro, pero fíjate, hablas de un líder que quiere un grupo, un estilo de liderazgo participativo, ¿no? Pero ¿qué hay de los que no tienen ese estilo de liderazgo? Porque igual esos precisamente no se están dando cuenta de que su comunicación igual no es tan buena, simplemente lanzan el mensaje, incluso sabiendo que se ha recibido bien y confirmando que el mensaje que ha salido es el mismo que ha llegado, puede haber problemas en esa comunicación. Hombre, claro, con un caso así tan amplio pues pueden ocurrir muchas cosas. Yo creo que lo importante al final es que quien reciba la información la reciba con alta fidelidad. ¿Qué significa alta fidelidad? Que el mensaje que se recibe sea casi el mismo que el que se emite, ¿no? Entonces, ahí podemos estar hablando, por ejemplo, de diferentes estilos de liderazgo que me da exactamente igual. Al final, comunicamos. Y comunicas de la misma manera si utilizas, por ejemplo, una conversación cara a cara que si utilizas un mensaje escrito. ¿Qué es lo que sucede? Cambia el medio y cambia también una buena parte de la interpretación que hacemos del mensaje al cambiar el medio. Y yo creo que eso lo podemos ver todos. No tiene nada que ver cuando tú y yo estamos hablando cara a cara e incorporamos, por ejemplo, tonalidad en la voz o incorporamos movimiento. No es lo mismo que yo te hable moviendo las manos de una forma tranquila que te hable de esta forma, ¿no? O así, levantando las manos, ¿no? Claro, efectivamente. Pero son muchos detalles los que, por ejemplo, por escrito no hay, no existen. A mí me imposibilita trasladar todo ese mensaje complementario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas te comunicas por escrito, dejas un poco esa intencionalidad
a la buena interpretación de quien lo está leyendo. Aún así, se puede hacer, yo creo que una comunicación muy fiel de manera escrita, lo único que requiere pues, de mucha habilidad utilizando el lenguaje. Y eso no es algo para lo que estemos normalmente entrenados. A mí me falta en este mensaje que das todo lo que hay alrededor del mensaje, ¿no? Valga la redundancia, que quiere dar un líder a su gente. Parece que comunicarse simplemente es intercambiar información en forma de palabras, ¿no? Decías tú que entra en juego también el tono y demás, pero para mí la comunicación es mucho más amplio, es yo obtener información, no solo darte un mensaje, ¿no? Sino obtener información de lo que está pasando, incluso de, pues lo que decías, gestos, tonos de voz, silencio. Claro, la comunicación sin hablar, ¿no? Efectivamente, todo lo que hay que nos aporta Claro. también información, no solo la comunicación traducida en intercambio de mensaje a través de palabras, sino una escucha, la potencia que tiene el silencio. Es que el silencio da muchísima información. Hay una premisa que dice que no existe la no comunicación y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que pues, ¿a quién no nos ha pasado en pues, reuniones en remoto que hay baja participación o que la gente no habla? O las cámaras están desactivadas. Las cámaras desactivadas, esa no comunicación ya es una comunicación Está ¿no? comunicando clarísimamente, sí. Totalmente. Entonces creo que es algo a lo que tenemos que prestar atención cuando pensamos si necesitamos mejorar la comunicación. Claro. No solo en lo que yo digo es lo que quiero decir, lo que ellos reciben y lo he hecho con un lenguaje empático, asertivo y tal, sino, oye, estoy prestando atención a todo lo demás, que es tan potente como las palabras. Totalmente. Y mira, te pongo otros dos ejemplos. Fíjate, no es lo mismo que estemos ahora mismo tú y yo aquí charlando, mirándonos a los ojos, a que yo esté hablando contigo, tú estés hablando conmigo, por ejemplo, y yo esté mirando para allá. Cambia radicalmente la conversación, porque es como si yo no fuera con la otra parte. A mí esto me recuerda a las personas que, bueno, pues que tenemos ya oficio en esto de dar conferencias. Estás llamando a ti mismo mayor. No, he dicho que tengo oficio. Buena experiencia, vale. A ver, hay una parte esencial, ¿no? Yo creo del buen comunicador, que es hacer una lectura en directo de cómo está atendiendo tu audiencia. Y esa es una parte de la comunicación de ellos para con nosotros, ¿no? Que parece que estamos hablando de que el líder tiene que trasladar a los demás, pero es que los demás también nos trasladan, como tú decías, de una forma no hablada, o no utilizando nuestro lenguaje normal, nuestra codificación normal, nos están transmitiendo muchas cosas. Si tú estás hablando a alguien y ese alguien no hace más que bostezar, puede ser por dos razones. O se está aburriendo como una ostra, o esa noche no ha dormido, y el pobre no tiene más remedio que bostezar, ¿no? Pero el mensaje está ahí. Si en lugar de uno te encuentras al 60% de tu audiencia bostezando o mirando el móvil, es que no les interesa absolutamente nada lo que les estás contando. Y eso te lo están diciendo, te lo están gritando. Por lo tanto, la labor del líder no solo es ser responsable de lo que dice, sino saber interpretar lo que recibe, ¿no? Totalmente, claro, porque es que eso es una parte para mí esencial de la comunicación efectiva. Porque la comunicación, fíjate, me recuerda un poco a lo que nos pasaba en el colegio, los que somos de nuestra quinta. Pues tú eres de mi quinta también. Casi, sí. Y yo veo cómo funciona ahora con mi hijo el colegio, le veo de una forma totalmente distinta. Pero antes el profesor era una especie de jarra llena de líquido y ese líquido era el conocimiento. Y nosotros somos vasos. Y el profesor venía, tiraba el conocimiento al aire y nosotros íbamos con el vasito a ver qué pillábamos. Claro, claro. Pero entendía que la docencia, muchos de los profesores que yo he tenido por lo menos, era yo vengo aquí, suelto mi discurso, tú toma los apuntes que puedas y yo te examinaré. O sea, el examen va a consistir en que tú reflejes cómo de atento has estado a lo que yo te he dicho. Pero el profesor no tiene en ese caso, ¿no? No tenía o no mostraba un interés específico en asegurarse que nosotros íbamos entendiendo las cosas. No tenía esa responsabilidad. Por supuesto que había, yo me he encontrado con muchas excepciones, lo que pasa es que he estudiado mucho, entonces he tenido muchos profesores, ¿no? Pero me recuerda un poquito a ese tema. Entonces yo creo que es esencial para tener una buena comunicación que entendamos que la comunicación no es yo te suelto una chapa, te traslado lo que sea, y la chapa no me refiero solamente con el discurso, a veces un corte de mangas dice mucho, es verdad, Dependiendo qué caso. me pongo en un caso extremo, ¿vale? O una peineta, o un guiño de un ojo, dice muchas cosas, en un momento específico, te puede decir simplemente estoy contigo y estoy contigo a muerte,
un guiño de un ojo a una persona que en un momento se la está jugando, por ejemplo, ¿no? O que alguien llegue y te ponga la mano en el hombro en un momento en el que sabe que lo necesitas, pues hay un montón de comunicación ahí. Entonces yo creo que un líder necesita entender todo lo que fluye alrededor para asegurar una comunicación efectiva de calidad. Sí, yo creo que hay que hacerse responsable, primero, como decíamos al principio, ¿no? Tomar conciencia de que quiero mejorar y luego empezar a mejorar cosas. Yo, por ejemplo, tengo, así que me viene a la cabeza un ejemplo reciente de un líder que en una de estas formaciones de liderazgo que estábamos haciendo, pues les pedimos que se autoevaluaran, ¿no? Y una de las dimensiones en las que se tenían que autoevaluar era la comunicación. Y para mi sorpresa, pues la gente se puntuaba súper alto, ¿no? Esto fue antes de luego hablarles de comunicación y demás, luego ya se bajaron la nota. Pero hubo un caso que me llamó especialmente la atención porque era un líder que se puso muy buena nota y cuando quisimos indagar un poco ahí, él decía que él hablaba mucho y que se debía entender muy bien el mensaje que daba porque no había réplicas, no había malos rollos y en principio la actitud de la gente era más o menos buena en las reuniones, ¿no? Entonces eso le daba a él las pistas suficientes como para ponerse pues, un 8, un 9 sobre 10 en sus dotes de comunicación, ¿no? Pero algo me dice que tuvo algún descubrimiento. Así que nos vino genial para una de las dinámicas que hicimos. Bueno, estábamos trabajando los one-on-one, entonces hicimos por parejas one-on-one y él era el líder que quería decirle a su empleado pues tener ese one-on-one con él, ¿no? Y claro, él empezó todo contento con su valoración en comunicación y entonces empezó preguntándole a la otra persona que qué tal, que si estaba contenta, que le contara un poco. ¿Qué pasa? Que esta persona era muy habladora, parecía un tío muy carismático, pero llegó un momento en el que se empezó a poner nervioso, ¿no? Cuando la otra persona le cuesta un poco o no tiene tanta facilidad de palabra como tú, hay dos opciones, o darle su tiempo, o ayudarle, o invadirle, ¿no? Porque esa incomodidad de no me está diciendo lo que yo quiero, que es lo que le pasó a este líder, pues no todo el mundo la sabe llevar bien. Y esto es lo que le pasó a él, ¿no? Cuando empezó a hacerle preguntas y el otro no conseguía verbalizarle o expresarle muy bien lo que le pasaba, era un poco ambiguo, se iba por las ramas, pues este líder lo que hizo fue, vale, no te saco yo la información, como estoy súper incómodo porque no soy capaz de llegar a ti, voy a avasallarte con preguntas. Y las preguntas per se no son malas, las preguntas poderosas te pueden dar muchos puntos, pero en el momento en el que empiezas a hacer suposiciones sobre el otro con ciertas preguntas, es que estás condicionando las respuestas del otro, ¿no? Entonces lo que pasó en este ejercicio fue que empezó a hacerle preguntas. Y claro, estás desmotivado, ¿no? El otro no había hablado de desmotivación. Claro, porque a lo mejor si utilizáramos una arquitectura un poco más moderna, encontrarías más motivación. O sea, preguntas súper condicionadas a lo que él suponía de lo que le pasaba al otro. ¿Qué pasó? Cuando acabó el ejercicio, bueno, pues hicimos aquí un poco de debate entre todos y la otra persona dijo que se había sentido un poco como que el problema que tenía se lo estaba poniendo el líder, que yo no te he dicho nada de motivación, no te he dicho nada de arquitectura. Entonces este líder se dio cuenta de que no es todo hablar, todo ser extrovertido y que el otro calle, sino, oye, que a veces es mucho más potente un silencio, otra forma de obtener información más que lanzándote cosas de lo que yo creo para que tú respondas en condición, o sea, condicionado por lo que yo te he preguntado. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que nos cuesta más hacer llegar a los líderes, ¿no? Yo creo que ese es un punto buenísimo y es el manejo de los silencios. Eso es. Porque a mí me ha pasado hace muchos años también, cuando tuve mi gran descubrimiento con respecto a los silencios. Y es que, bueno, yo creo que todos los que hemos ido aprendiendo, ¿no?, a relacionarnos de una forma diferente con las personas y hemos querido utilizar las preguntas como una herramienta de indagación, el momento en el que tú preguntas algo, ese momento inicial en el que preguntas algo y la gente no responde, yo recuerdo ponerme muy nervioso en ese momento. Y me ponía nervioso porque sacaba mucha inseguridad mía. Igual no lo han entendido, no lo he preguntado bien, estaba muy centrado en mí y no tanto centrado en ellos. Y hubo una persona que en un momento determinado me dijo, mira, cuando tú nos preguntas algo, algunos necesitamos un poquito de tiempo para pensar la respuesta. Nuestra respuesta no tiene por qué ser inmediata. Claro. Si quieres una respuesta de calidad, me tienes que dar un poquito de margen para que la piense.
Pues qué bueno que te dijo eso, ¿no? Sí, sí, Porque sí, la sí, gente sí. no es consciente. Sí, sí. Y eso para mí fue un punto clave. Y ahí es donde dije, ostras, es verdad que tengo que aprender a manejar de forma diferente el silencio, porque ese era un problema para mí y no para los demás. Yo se lo trasladaba a los demás. Entonces creo que hay un momento en el que la pregunta es una herramienta buenísima para poder interactuar con las personas, indagar, obtener información, pero es cierto que el manejo de los tiempos del silencio es clave. Y ese silencio puede ser porque alguien esté pensando, esté reflexionando sobre lo que tú le has lanzado, o puede ser porque esté a por uvas. ¿Vale? También, bueno, pero en Claro, cualquier caso, ante la duda, dejar el espacio. Efectivamente, también nos pasa, ¿no? Por Claro. ejemplo, tú estás en una reunión online, está la gente sin cámaras, preguntas y nadie responde en 10 segundos, seguramente estén la mitad de ellos yendo a por café. Cambia mucho, claro, cuando tienes la cámara, cuando tienes la conversación cara a cara. Sí, por eso yo decía que hay que ayudar a la gente a hacerse amigos del silencio, ¿no? Eso es. Con sentido, como tú dices, con cabeza, pero que aprendan a que hay mucha información y viene mucho detrás de un silencio. Eso es. Y yo creo que hay otra cosa que has puesto encima de la mesa, Silvia, que me parece súper relevante, y es que yo no puedo decidir tomar o no tomar un camino si no sé que existe. Entonces hay una parte, yo creo que previa, antes de evaluarte como comunicador, de entendimiento de qué es la comunicación, qué múltiples maneras hay de comunicar, cuáles son los problemas más habituales que puede tener una persona con un cargo de responsabilidad en la empresa a la hora de comunicar. O sea, una primera toma de conciencia de cuál es todo el territorio que hay. Porque hay una persona que puede ver solamente este territorio, que es lo que les pasaba a la gente de tu curso que tú decías, que primero se hace una evaluación, luego pasan por la formación, vuelven a hacer la evaluación y su nota baja. Amplían es porque han las dicho, miras, ostras, claro. que es que el territorio es distinto. Dirá, oye, ¿cómo puedo mejorar yo mi comunicación? Lo primero es entender cómo estás. Pero para entender cómo estás, creo que hay un paso esencial, que es entender bien cuál es todo ese territorio, y eso al final se consigue pues, con lo que has hecho tú con toda esta gente, es mostrándoles cuál es el territorio, es decir, formándote con alguien competente, con alguien que te muestre sin juicios cuál es todo el espectro que tú tienes por delante para que tú luego te puedas colocar. Eso es, sí. Alguien que te abra ahí el mundo de la comunicación, todas esas posibilidades, o sea, todas esas opciones que existen, que manejas, que no manejas, que no habías tenido en cuenta porque ni siquiera te habías parado a pensarlo, ¿no? Lo hablábamos en otra tertulia de las primeras que teníamos grabadas, ¿no? Que al final, cuando hablamos con alguien, estamos más pendientes de que termine de hablar para contestar que de lo que está diciendo. Pues es algo súper sencillo, súper básico, pero que la gente no cae en ello. Sí. Entonces, creo que es un buen punto de partida, tener en cuenta que pequeñas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas son importantes, y una de ellas es la escucha activa. Y escucha activa real, porque la escucha activa no es solo estar callado mientras el otro habla. Escucha activa es estar recibiendo con el 100% de tus sentidos lo que el otro te está diciendo, no queriendo contestar y prepararte el discurso, porque entonces te pierdes y no te interesa para nada el otro, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la empatía. Es decir, yo voy a escuchar lo que me estás diciendo y lo voy a intentar entender con todo mi ser, y luego ya veré yo lo que te contesto, pero estoy aquí, estoy contigo y quiero entender lo que me estás diciendo. Fíjate, ese es otro tema que me parece, ¿cómo te diría yo? Quizá de los que están muy, muy mal utilizados, la escucha activa. Y también te pongo ejemplo en mi propia carne. Y probablemente haya gente que se identifique con ello. Espero, por la cuenta que me trae. A ver, cuando yo empecé a estudiar sobre escucha activa, bueno, estudio sobre muchas cosas, soy autodidacta, en otras cosas me formo, pero es que, bueno, pues hay muchos temas que me interesan. Y empecé pues a recurrir a libros, a vídeos, a mucho contenido que había ya por ahí. Y claro, ¿qué es lo que me pasaba? Que decía, tengo que escuchar activamente, tengo que escuchar activamente. Y cuando alguien me hablaba, yo estaba con el discurso de, tengo que escuchar activamente, y te escucho activamente, entonces me estaban hablando y yo en realidad no estaba escuchando. No me daba cuenta porque estaba más pendiente de escucha activamente y silencia tu discurso interior y escucha activamente. Y al final cuando me decía, ¿qué te parece? Y decía,
Activamente. Claro. Total. Entonces yo creo que la escucha activa es esencial para todas las personas. Primero, por una cuestión de respeto. Porque lo que estás diciéndole a la otra persona es te respeto. Te respeto, aprecio y valoro tu opinión, lo que me estés contando, lo que sea. El problema es que si no escuchas a la otra persona, el mensaje que estás lanzando es el contrario. Es decir, si tú, frente a una discusión, un intercambio de opiniones, que a veces ocurre, nos pasa en los equipos de trabajo, nos pasa en las empresas, que tenemos diferentes puntos de vista sobre cómo solucionar un problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo me he encontrado hasta ahora? Me he encontrado que el 90% de la gente, efectivamente, está esperando que el otro se calle para rebatirle. Claro, ¿cuál es el problema? El mensaje que estás lanzando ahí es tu opinión no me importa, porque la buena es la mía. Entonces da igual lo que tú me digas. Tu opinión me importa un pedo. Y eso es un problema grave en las empresas. Y parece que te respeto porque estoy como respetando tu turno de palabra, ¿no? Y con eso ya es suficiente. Efectivamente. Y no te estoy insultando. Claro, pero eso no, o sea, que hay unos mínimos de educación, eso es educación. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una parte, yo creo que básica de la escucha activa, que es, por un lado, obtengo información que probablemente yo ahora mismo no tenga, cuando te escucho a ti. Dos, te estoy diciendo, o estoy manifestando, activamente, que agradezco tu opinión, que agradezco tu información, que me la quedo, que la proceso y que te respeto como profesional. Tres, sobre eso yo luego puedo contraargumentar y es legítimo hacerlo. Esto no significa que escuchar implique callarte tu propia opinión. Tú puedes construir. Pero también es cierto que el ejercicio de la escucha puede hacer que tu opinión cambie. Totalmente. Y no sería la primera vez que yo me encuentro a alguien que dices, ostras, qué bien lo has hecho, cuando esa persona es capaz de decir, pues mira, no había pensado en este ángulo. Y te iba a responder algo, pero prefiero no hacerlo ahora mismo y procesar lo que tú me has contado. Qué bueno eso. Y terminar ahí. Eso es oro. Eso es maravilloso. O sea, alguien que se comporta de esa manera se merece, para mí, todos los respetos. Y además es que abre una puerta en la otra persona brutal, ¿no? Totalmente. Y rebaja, y confía, y vamos. Y eso es un refuerzo positivo. ¿Sabes? Que hay muchas personas en altas posiciones, que dicen, bueno, ¿yo cómo motivo a mi gente? Ay, le voy a pagar una formación, o le doy un bonus. Bueno, a veces no hace falta, no se paga con dinero las cosas. A veces simplemente con respetarles de una forma diferente, de una forma que no les han respetado hasta ahora, es más que suficiente y quizás es incluso la mejor opción. Y ese respeto se puede manifestar escuchándoles y haciéndoles sentir importantes. No es incompatible, ¿no? No hay que elegir o una cosa o la otra, o te respeto, o te escucho, o te doy mi opinión, bueno, puede ser compatible, ¿no? Lo bueno es saber jugar con esas cosas. Claro, eso es. Me encanta lo que has dicho de cuando estás escuchando a alguien y estás con tu diálogo interior, ¿no? Porque yo creo que cuando estás escuchando a alguien te tienes que desnudar completamente y decir, estoy aquí para ti. Estoy aquí para ti. Me acuerdo el otro día me pasó en casa con mi hijo pequeño, estaba jugando a un juego nuevo que había cogido y estaba todo emocionado, ¿no? Y pensando en esto de la comunicación y demás, que les había enseñado yo a estos líderes en la formación hace poco, yo pasaba por allí, por la puerta, y me dijo, mami, mira este juego cómo mola. Lo mal hecho habría sido asomarme hacia la puerta, ¡ah, qué bien, hijo, qué chuli, qué divertido!, ¿no? Y ya está. ¿Me habría comunicado? Sí. ¿Me habría comunicado bien? Para muchos sí me habría comunicado bien, pero era una comunicación vacía, era un interés vacío, porque al final yo le estaba respondiendo al niño, le estaba prestando atención y con eso pues como que se cubrían las bases, ¿no? Sin embargo, me paré, me fui a su lado, me senté en la silla de al lado, me quité todo lo demás que tenía en la cabeza, mi diálogo interno, mis cosas que hacer, todo, me desnudé completamente, me senté ahí a su lado, no literalmente, ¿vale? Me senté ahí a su lado y me metí en su mundo total, por 2 minutos o 30 segundos, no recuerdo lo que fue, pero estuve 100% ahí presente con él. Ah, a ver este juego, y a ver qué me cuentas, que le puedes poner el traje rojo. Fue brutal. Y para él fue también una sensación increíble, fue como de, me he sentido mucho más que escuchado. Claro. Entonces creo que esa es la diferencia, ¿no? Imagínate que vas por la oficina y alguien te dice,
Jo, pues es que tengo aquí un problema de una incidencia, y tú miras así y dices, bueno, pues ya cuando la resuelvas me dices, tal, sí, me imagino que estarás cansado, no, venga, ánimo, si necesitas algo, ¿qué diferencia hay con sentarte al lado de esa persona y decirle, cuéntame? Que obviamente no podemos hacer esto durante media hora con cada persona que nos para por ahí, pero creo que merece la pena hacerlo al menos una vez al día, en un pequeño detalle, con tu hijo, con la cajera del supermercado, con tu compañero, con tu jefe, con la señora de la limpieza, el señor de mantenimiento, X. Simplemente quitarse todo y decir, venga, voy a escucharte de verdad. Quiero todo el mensaje para mí. Y creo que es algo que hacemos poco, en general, en nuestra vida. Y creo que los líderes deberían ser conscientes de eso, que no vale solo con decir, ah, sí, sí, vale, vale. Totalmente. Estar Nada ahí... más que añadir. Estar ahí a tope, a tope. Bueno, ¿y qué más elementos crees que entran en juego en la comunicación? Hemos hablado de escucha activa, hemos hablado de preguntas poderosas, pero quiero que estos elementos me los conectes con la agilidad, ¿no? Ya que somos... A ver, yo este creo que gremio. hay teoría básica de comunicación, ¿no? Pues ya sabes, lo del emisor, el receptor, y eso vinculado con cómo la agilidad ayuda a tener una mejor comunicación en la empresa, lo explica Almudena Fernández en un libro que escribió y del que tenemos una review en nuestro canal, que dejaremos en la descripción para que quien quiera lo vea, que es un libro muy Abajo. recomendable. Yo creo que, a ver, la agilidad, bueno, leed el libro, por favor, y además de todo eso, la agilidad, en mi opinión, va muy de conectar cosas que están desconectadas. Y creo que uno de los grandes conectores que tenemos las personas es precisamente la comunicación. No podemos vivir sin comunicarnos entre nosotros. Una de las razones por las que el Homo sapiens ha sido capaz de sobreponerse a otras especies que había antes ha sido por la capacidad que ha tenido de generar tribu, de generar tribus grandes asentamientos de Homo sapiens. Y eso ha sido porque ha sido capaz de comunicarse en unos términos también diferentes, ¿no? Cuando hablamos de agilidad, hablamos de empresas resilientes, muy conectadas con el mercado, muy conectadas con el cliente y muy conectadas internamente. Hablamos de equipos bien consolidados en el que la gente comparte información de manera continuada para poder luego adaptarse y tener cintura cuando aparece algo por el camino que no tenemos efectivamente, que no tenemos previsto. Con la estrategia empresarial pasa 3/4 de lo mismo. ¿Cuántas empresas conocemos, por ejemplo, que tienen marcado un plan estratégico a 3 años y tú preguntas por debajo del comité de dirección y no lo conoce nadie? Eso es un fallo clamoroso de comunicación, porque lo que tienes es una plantilla que no es que esté a por uvas, que no es que no quiera, que es que hace las cosas lo mejor que puede con la información que tiene. Es que no sabe en qué dirección tiene que ir. Claro, claro, entonces si tú dices, el comité de dirección dice, por ahí hay que ir, pero se lo calla, hay uno que dice, yo tiro por aquí, porque creo que es lo mejor para mi empresa, yo tiro por aquí, yo tiro para acá. Y con mucha suerte, consigues que todo el grueso, con mucho esfuerzo, se mueva un poquito en la dirección que tú has marcado. Y esos son elementos básicos de comunicación. Y eso, llevado al mundo de la agilidad, dices, ostras, en la agilidad la estrategia no se define clarísimamente 3 años y es inamovible, sino que la estrategia está totalmente conectada con la operativa de la empresa, de forma que se crean ciclos de retroalimentación muy cortos. ¿Para qué? Para dar capacidad a la dirección de la empresa a ponerse en el lugar adecuado, a poner a la empresa a mirar en el lugar adecuado en función de toda la información que se va recogiendo desde la operativa. El caso extremo, caso que nos pasó con la COVID. O sea, las estrategias de las empresas se fueron todas al carajo. De un día para otro. Claro. Y yo recuerdo esa época, con los clientes que teníamos, que es que decían, nosotros vamos tomando decisiones semana a semana, porque no sabemos qué va a pasar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que o tienes una empresa muy bien conectada y que es capaz de comunicarse de forma adecuada, y en casos como esos la agilidad es imprescindible, o es que estás muerto. Efectivamente, yo creo que eso que dices yo lo llamaría como flujo, ¿no? Que el flujo esté en constante movimiento
para que no haya esos escapes en los que la gente pueda decir, pues yo voy por aquí porque no sé muy bien. O el famoso y los radiopatio. de- A mí Total. me encanta esa expresión, radiopatio, ya sabes, esos mensajes, esa comunicación que hay, que está desestructurada en las empresas. Bueno, pues se genera un rumor en un sitio y ahí luego, ya sabes, pues se juega el teléfono escacharrado, ¿no? Desde un comentario que puede hacer una persona hasta el último lugar al que llega el rumor totalmente transformado, pues puedes montar ahí un lío de 3 pares de Con narices. todas las interpretaciones ahí añadidas, haces así como un disfraz, como a ET. Claro, totalmente, acaba- totalmente. Entonces, por ejemplo, por eso nosotros en muchas empresas lo que hacemos es precisamente trabajar bien todas esas vías de comunicación de los mensajes que son relevantes, ¿no? Yo recuerdo algún caso en el que, oye, pues el director general de una empresa quiere lanzar un mensaje súper importante y lo hace por email. Y dices, por favor, por email no. Tampoco hace falta que vayas uno a uno con tu gente. Sí, bueno, Pero se puede hacer hay un formas, pequeño efectivamente. encuentro para hacer una comunicación en condiciones y dejarles también hueco a ellos para que, oye, te trasladen sus inquietudes, te pregunten cosas. Sobre todo cuando, en este caso que te pongo, es alguien que nos había contratado a nosotros para arrancar un proceso de transformación. Entonces, ¿tú puedes comunicar a tu empresa que vas a arrancar un proceso de transformación que genera mucha incertidumbre en las personas si no se trata bien? ¿Por email? Pues claro que no, claro que no. ¿Y qué es lo que genera eso? Genera radiopatio a muerte. Y falta de confianza. Totalmente. A mí es un ejemplo que también me ha pasado, ¿no? Con una líder a la que estuve mentorizando, decía, bueno, pues es que voy a preguntar si alguien necesita algo. Digo, venga, fenomenal. Y veo que lo escribe, ¿no? Por chat. Y digo, no. Digo, ¿de qué manera podías haberlo hecho mejor? Dice, no, pero yo he preguntado si alguien necesita algo que me lo diga. Digo, ya, pero estás partiendo de la base de que todo el mundo es capaz de decírtelo en ese momento por escrito, que a lo mejor no quiere molestarte. Es muy diferente si tú entras a esa reunión, que sabes que estás reunidos, y preguntas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Necesitáis algo? ¿Os puedo ayudar en algo? ¿Y esto cómo lo veis? Das mucho más pie, ¿no? Pero claro, a veces subimos un poco y queremos marcar ese check de, no, yo he preguntado, yo ya me he comunicado. Claro. Y así, si no contestan, pues casi que mejor, ¿no? De eso que me libro. Pero qué diferencia hay en un detalle minimísimo de voy a entrar y voy a preguntar y voy a asegurarme y sobre todo voy a dar pie a que el otro me conteste, porque ahí hay que preguntarse el para qué, ¿no? ¿Para qué preguntas? Si preguntas para marcar el check, está fenomenal, escríbelo y olvídate. Sin embargo, si preguntas para obtener información, asegúrate de que facilitas el espacio para que el otro te diga. Efectivamente. ¿No? Como el ejemplo que dices tú. Si quieres que la gente te comente inquietudes o que te haga preguntas, un email posiblemente no va a ser la mejor manera. Que puede haber alguien, como yo, que no me corto un pelo y si tengo que contestar al email haciendo una pregunta, la hago. Sí, pero eso no es lo habitual. Pero la mayoría de la gente va a preferir no contestar al mail, entonces hay que facilitar el espacio para que la gente lo haga, pero para eso hay que querer y hay que ser valiente. Claro, y más, perdona que te corte, más en el momento en el que tú estás por encima de tu interlocutor en el organigrama. Porque también me parece que es muy frecuente, a mí me ha pasado, ¿no?, de encontrarme con un montón de personas que me dicen, oye, ¿yo cómo voy a irme a hablar con no sé quién? Con el director general. Con O no el sé quién. director Digo, pues muy fácil, te levantas, te acercas a su mesa y hablas con él, con naturalidad, que suda igual que tú, que bebe agua igual que tú y que necesita respirar igual que tú. ¿No? Y dicen, ya no, pero es que es el jefe, va al baño, es que es el jefe del jefe de mi jefe. Y digo, si quieres te lo vuelvo a repetir, respira igual que tú, llora igual que tú, va al baño igual que tú, no pasa nada y es una persona súper accesible. Pero ya no es tanto que tú seas accesible, sino que además también las personas rompan el miedo, las barreras que tienen a hablar contigo. Entonces, yo creo que ahí también una parte esencial de la forma en la que nosotros nos relacionamos, en la forma en la que comunicamos, como tú decías, en la que abrimos posibilidades, pero de forma activa, una y otra vez, para que la gente pueda venir. Eso es, para ayudarles a perder ese miedo. Efectivamente. No dejar en ellos la responsabilidad de, Eso es que si tiene miedo es problema suyo, ¿no? Pero tú hazte responsable de eso y qué vas a hacer para romper ese miedo. Eso es. Súper importante también, una de las responsabilidades de los líderes. Totalmente. Bueno, ¿y qué les diríamos a los líderes que quieren mejorar su comunicación o a las empresas, ¿no? Hablando también de esa parte que hemos comentado de estrategia, ¿qué pueden hacerlo? ¿Qué tienen que hacer para
para mejorarla? Vale, han sido conscientes, han identificado, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente A ver, paso? lo que te diría es que la primera recomendación es qué no hacer. ¿Qué no hacer? Porque he visto que fracasa una y otra vez. Y es tener un catálogo de formación que el que quiera lo haga. Y online, ¿no? Claro, vamos a ver, eso está bien como un complemento, pero es totalmente deficitario en términos de adquisición de nuevas habilidades. Yo creo que hay una parte esencial en el que uno tiene que saber cuáles son las habilidades que necesita desarrollar o para el puesto que tiene o para el puesto al que quiera aspirar. Y hay una parte que es responsabilidad nuestra, pero hay otra parte también que compete a las áreas de recursos humanos. Entonces, yo lo primero que haría en ese sentido es, si tú puedes hablar con tu área de recursos humanos, habla con ella para ver de qué manera te pueden ellos apoyar para hacer una nivelación de tus habilidades actuales y en función de tu plan de carrera, ver qué opciones tienes a tu alcance, que ya puede ser una formación, puede ser una mentorización, pueden ser múltiples formas, ¿no? Para que tú puedas ir cogiendo esa nueva habilidad. En el caso de que vayas por tu cuenta, yo lo que le recomendaría a alguien es que se forme, y que se forme bien. Que se forme bien no es que se forme mucho, sino es que se forme con un profesional adecuado, no con un vendehumos ni con un youtuber de 3 al cuarto. Y ojo, que consumo mucho YouTube, pero quiero decir con alguien que sepa de lo que habla. Y normalmente esas formaciones pues no son formaciones que encuentres por 30 euros en Udemy, ¿vale? Sí, que a lo mejor sea más difícil encontrar, ya no solo a nivel económico, sino indagar y ver un poco más allá quién hay detrás de esa formación. Efectivamente. Creo que también es esencial que en las partes con las que tú tengas consciencia empieces un poco a hacer un poquito de autoevaluación también, pero con control, con control. Por supuesto, para la gente que pueda, yo creo que para personas ya de cierta envergadura en las empresas, siempre recomendaré que busquen ayuda externa, que busquen una persona que les acompañe dentro del proceso de aprendizaje que ellos tengan. Incluso en esa autoevaluación. Totalmente, totalmente. Y que pongan foco. Creo que mejorar nuestra comunicación en términos absolutos es un error. Hay que empezar por entender dónde tenemos las principales fallas o dónde tenemos las principales oportunidades y poner foco en una cosa. Cuando ya estemos a un nivel satisfactorio, podremos plantear seguir por esa vía o empezar a reforzar otro área distinto. Hacer todo eso uno solo es muy complejo, por eso te decía de buscar ayuda. Entonces, de nuevo, primero recurrir un poco en la empresa al área de recursos humanos, saber de qué manera se puede hacer un plan proactivo de fomento de las habilidades, y la comunicación es una de ellas. Por otro lado, búscate formación de calidad, y como decía, a mí me decía siempre mi abuela, que el dinero del pobre va 2 veces a la tienda. Si te contratas una formación que sea mala, vas a necesitar luego otra. Entonces, de primeras, búscate una que sea buena. Si luego puedes tener un poquito de apoyo profesional a continuación, fenomenal, porque vas a avanzar mucho más rápido y si no el trabajo te lo estás haciendo tú. Y probablemente cuando ya des una serie de pasos o subas de nivel, querrás más, como te decía, o más en el mismo lugar o más en aspectos que se puedan trabajar en paralelo. No es lo mismo, oye, trabajar la comunicación como conferenciante que trabajar la comunicación como responsable de un área o responsable de un equipo, como trabajar la comunicación por escrito, que es un medio específico, etc. Bueno, pues yo a todo esto le añadiría que igual nosotros, bueno, igual no seguro, somos ese tipo de acompañamiento, ¿no? Bueno, el que quiera nos puede probar. Claro. El que se atreva. Bueno, el que quiera mejorar su comunicación. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, yo esto lo tengo que decir siempre, nosotros somos un poco cañeros. ¿Por qué? Porque no nos gusta llegar a los sitios a hacer check. Entonces, si alguien nos contrata, va a tener que trabajar. Porque queremos un calado de verdad. Va a tener que trabajar. Entonces, el que quiera hacer me voy a un curso y ya está, probablemente no seamos el lugar, pero si quiere llamar a la puerta, que llame. Quizá encuentra algo mejor de lo que se espera. Apto solo para valientes. Y ya está. Pues nada, muchas gracias, Juanma, por compartir este ratito conmigo. Espero que haya ayudado a nuestros oyentes a identificar esos puntos de mejora y a reactivar esas ganas de mejorar su comunicación. Ojalá que sí. Gracias a ti, Silvia, por invitarme. Y nada, espero eso, que hayáis aprendido alguna cosa nueva. Esto no es un camino
que tenga un final. Nosotros también seguimos aprendiendo día a día, incluso con nuestros propios vídeos. Así que os animamos, yo os animo de verdad a que bueno, metáis mano a la comunicación porque cambia radicalmente nuestras vidas.